Madre de mi vida, jamás había visto llover yo tanto en Villarreal. Aquí estamos aguantando el chaparrón en el Estadio de la Cerámica. Lama y González, como siempre, les acompañan desde la cabina. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Sobre el campo estará el Villarreal, que tendrá enfrente al Valencia. ¡Qué ganas tenía de que llegara el partido! Venga, nosotros también vamos a darlo todo. Cuéntame qué equipo va a jugar hoy en el submarino amarillo. Como guardameta, Jero Rulli, Isco Alarcón junto a Bardi, aportando desde las bandas. Y los goles los pondrá Karim Benzema saliendo de inicio con Raúl de Tomás. Vamos, Antonio, que ya tenemos 11 del Valencia. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palos. Y allá disputará el partido junto a Navas por las bandas. Como algunos sospechaban, el entrenador ha alineado a un único delantero. Hoy le toca jugar en inferioridad en la línea de ataque, pero tiene calidad para compensarlo. Si alguien no lo sabe, el Valencia es uno de los equipos que más temporadas ha estado en primera división del fútbol español. 55 seguidas, Manolo, desde que ascendió hasta el 86. Luego descendió para añitos a segunda y desde entonces otra vez en primera siempre. El árbitro dice, señores del Valencia, pueden jugar. Asensio pierde la pelota. Bardi. Esa intercepción ha estado muy bien. Han agobiado a los rivales con la presión y recuperan el cuero. Benzema. Se acerca peligrosamente. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. Dani Parejo. Benzema. Benzema. Menos mal que la ha cortado. Peligro, peligro, el Valencia la carga. Balón al área. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Dani Parejo. Parejo. El Messi Benzema. Isco. Ahí el Villarreal ya empieza a ser peligroso. Con Daniel Parejo Muñoz. Madre mía, este tío tiene rayos X. Machi. Casi marca. Seguimos 0-0 y seguimos así porque el Valencia quiere. Y en fútbol ya sabes, quien perdona termina pagándolo.
Koundé. Parejo. Dani Parejo pierde el balón. Vinicius. La pelota cambia de equipo. Mateus Cunha. Le arrebató el cuero. Gómez. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Entrega atrás para un compañero. Pues con este gol del Valencia se acabó esta fase de tanteo y de precauciones tan típica de los clásicos. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Se reanuda el juego y el Valencia manda en el marcador. La lleva el Valencia pese a haberse limitado a observar cómo su rival la tocaba durante la mayor parte del partido. Aunque la verdad es que no siempre la posesión es sinónimo de victoria. Cuidado que esto es gol, ¿eh? Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Valencia. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión y acabó marcando. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Renan Lodi. Parejo. De Tomás. Mateus Cunha con la pelota. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. El árbitro dice, señores del Valencia, pueden jugar. Balón al área. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Machi. Seguimos 0-0 y seguimos así porque el Valencia quiere. Y en fútbol ya sabes, quien perdona termina pagando. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Entrega atrás para un compañero. Pues con este gol del Valencia se acabó esta fase de tanteo y de precauciones tan típica de los clásicos. Estamos en la segunda parte. ¡Qué bien! ¡Más fútbol! Dani Parejo. De Tomás. Está merodeando el área rival en busca de huecos. La pone en el área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca.
Machis. El Papu Gómez controla. Casi consigue arrebatársela. Pitan falta sobre el jugador valencianista. Parece que van a proceder a un cambio táctico. Pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada o eso espera el entrenador. Muchas gracias, Antonio. Asensio. Se escapa del defensa. Nadie le molesta para colgarla. Vinicius. Sale y coge el esférico suelto. El Villarreal sigue a lo suyo. Están aburriendo al rival con tanto toque. Pero sus esfuerzos no parecen inquietar en absoluto al equipo rival, sabedor de que tiene la sartén por el mango. El pase no le sale como esperaba. Ojito con Benzema que se va hacia arriba. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Este contraataque no tiene mala pinta. Excelente visión de juego. Machi. Paradón de Rulli. De Tomás. Parejo. Benzema. Bardi. Melero. Consigue desviar el cuero. Balón al espacio del Papu Gómez. Qué buen desmarque, pero amigo mío, estaban fuera de juego. Y qué pena, Manuel, ese pase rompía toda la defensa, pero el desmarque se produjo demasiado pronto. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. Y coinciden los dos entrenadores que quieren probar una nueva estrategia. Gracias por la información, Antoñito. Que se metan en la cueva y no salgan. Y el balón queda suelto. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. La tienen ahí ya. Pero chico, tira a colocar, por Dios. Un fallo garrafal. Desde esa distancia era un gol cantado. Isco. Gran pase, talento puro de Isco. ¡Qué paradón de Courtois! Gallá. Comesaña. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. El centro sale de la zona de peligro. Me parece que va a sacar un centro.
O la cortaba o era gol. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. No dan su brazo a torcer y ya solo están un gol por debajo. Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y optó por definir con esa potente volea, un tanto espectacular. Borja Mayoral. Vive el tiempo añadido. Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Termina un derbi para el recuerdo con este pitido final. Sobre todo para el equipo visitante que ha venido a este estadio a llevarse la victoria en la cara del equipo local. En estos partidos tan emocionales, los detalles lo acaban definiendo todo. Yo creo que en algunos momentos les han podido los nervios. El Papu Gómez ha estado brillante. Muy bien al argentino. Ya puede estar contento ya. Su equipo se ha llevado el triunfo y él ha contribuido a la victoria con un golito. Machi.